Hola. ¡Ah! Ay, hace mucho que no grababa un video. Bueno, estoy como un poco vampiresca, ¿no? Así con el... Tipo, con el copetito parezco Drácula. Miren lo que es mi casa. Yo estoy demasiado feliz. Miren. Oh my god, I can't believe I'm living here, dude. Tipo, literalmente me faltan, si tuviera ahí unos cuadros, unos espejos. No, mi casa es impresionante. Yo no puedo creer cómo viví tanto tiempo acá sin hacer estas modificaciones. O sea, tengo esta lámpara re linda que me la regalaron en un cumpleaños. Y lo único que hice fue prender velitas. Y bueno, esa lámpara y esta lámpara me regaló una abuela. Y velitas, mira qué lindas que hacen las velitas al hogar. Igual yo recién estoy iniciando en el mundo de las velas. Me quiero comprar velas de colores para intencionarlas y demás. Pero bueno, estoy re feliz. Bueno, voy a comer primero y después a lo que vinimos, que tengo muchas cosas de las que quiero conversar. Tengo muchas ganas de hablar y entonces voy a hablar con la cámara, como siempre. No, re triste era, pero bueno, mira lo que voy a comer. Un poquito de guisito de arroz que me sobró de hoy, unas galletitas para acompañar esta sabrosísima y cremosa chocolatada y agua. Estoy remil agradecida y bendecida por esta cena. Así que bueno, voy a comer y después hablamos que... Ay, bueno, y voy a mirar Gravity Falls. O sea, esto podría ser mejor. Esta noche podría ser mejor. Tengo una coca, pero no la voy a tomar porque voy a tomar chocolatada. Pero bueno, nos vemos al ratito que voy a comer y después charlamos, que hay muchas cositas de las que quiero charlar. ¡Ay! Oh my god, bueno, adiós. Hola. Estoy re feliz, estoy de buen humor en realidad, estoy con un buen ánimo porque las luces, digamos, es todo, esta vibra, ay, es muy hermosa. Las velas, las luces cálidas, con la luz rosa que me encanta, es muy buena onda. Hace tanto que no hago un video. Realmente me gustaría retomar. Bueno, vamos por el principio para las personas que siguen la línea de tiempo de mis videos. Últimamente realmente no miran muchas personas mis videos, pero está bien, mientras lo miran mis seguidores y mientras yo pueda llegar, como siempre digo, si 20 personas miran mis videos y una se sintió identificada o se sintió escuchada, acompañada o está pasando por algo similar o por lo mismo, o encontró la respuesta a algo, eso para mí ya es más que suficiente. Así que no importa, esto es como mi diario. Nada más que hace mucho que no lo hago, es como que perdí el hábito. Antes lo hacía muy seguido, subía muchos videos. Bueno, últimamente cambió mucho mi perspectiva de la vida, de eso quería hablar, para documentar más que nada para mí misma y para el futuro. Yo hace unos meses era de las personas que era tipo, bueno, trabajo estable, usar mis 20 para construir el resto de mi vida, o sea, invertir 5 años, 10 si es necesario, que serían mis 20. Hay un término nuevo que está muy popular en las redes que se llama lock-in, que es tipo encerrar, se traduce, pero se refiere a como ponerte con tus metas, digamos, tipo lock-in, lock es de bloquear, digamos. Entonces, tipo, bloquearte y tus metas y decirle no a prácticamente todo. Bueno, yo era muy así hace unos meses. Y que mis metas y que mi vida y que todo muy rígido. Yo me esforzaba, digamos, a ser muy disciplinada. A las malas y a la fuerza también aprendí que yo no tengo el hábito de la disciplina y tengo dos caminos. Sentar el cucu y enterrarme en las venas el hábito, inyectármelo, cueste lo que cueste, o decir, bueno, busco otras vías que no sean tan exigentes. Yo siempre fui muy exigente conmigo misma y mucho más cuando se trató de mis metas, porque es como que nunca di el 100% de mí y eso me frustraba más todavía porque uno sabe de lo que es capaz, uno sabe cuál es su potencial y yo veía que lo estaba re desperdiciando, me frustraba más todavía. Entonces me exigía más. Y otra vez, no soy disciplinada, lo que sea. Bueno, esa era yo antes. ¿Ok? Estos últimos meses pasé varias cositas. No situaciones así tipo re heavies que pueden pasar.
Pero sí cosas que me movieron bastante, me movilizaron por dentro y aprendí un re montón de cosas nuevas. Y estoy re feliz también, me voy a poner un poquito más cerca de la cámara porque siento que están muy lejos. Estoy re feliz, digamos. Incluso hace menos, no sé cuánto, menos de 3 meses, 2 meses, que venía tipo estaba como en un pozo muy depresivo, digamos. Estaba triste, no tenía ganas de nada, no tenía motivación de nada, quería quedarme en la cama y dormir todo el día. Siento que estoy saliendo de ese pozo. Y relacionado a este pozo depresivo, como les dije, yo siempre fui re exigente. Estos últimos tiempos es como que me permití, por así decirlo, quedarme en la cama. Y con quedarme en la cama me refiero a bajar un cambio, pausar mis proyectos, mis sueños, mis metas y quedarme voluntariamente en la cama, por así decirlo, dormir un poco más. Digamos, me sentía como que no tenía ganas de hacer nada. Y yo sé, para que vean, digamos, para ponerlos en contexto, yo sé que para salir de estos lugares depresivos, ¿qué tenés que hacer? Moverte, mantenerte ocupado, mantener tu mente ocupada, hacer cosas, y ahí vos te sacás de ese lugar. Yo sabiendo esto elegí no hacerlo y me elegí quedarme y pudrirme en la cama. Yo lo elegí y era consciente de lo que estaba haciendo. No me arrepiento, realmente. No me arrepiento porque creo que es tipo lo que en su momento necesitaba y bueno, me lo permití. Me permití, digamos, pausar todas mis metas de mi futuro y pudrirme en la cama. Y ahora que estoy saliendo de eso progresivamente me siento mucho mejor. Y la verdad que me siento bien con eso que hice de pudrirme en la cama, elegir, ¿sabes qué? Hoy me quiero quedar todo el día en la cama, vuelvo del trabajo y duermo la siesta hasta la noche y hasta mañana. No me arrepiento, ¿ok? Sí, perdí varios días, perdí mucho tiempo, sí, pero no me arrepiento, porque me estaba triste realmente. Y si yo en esos tiempos me hubiese obligado a hacer las cosas, probablemente me hubiese frustrado más. Y ahora que yo me dejé pudrirme en la cama, por así decirlo, me siento mucho mejor ahora. Estoy como, por así decirlo, saliendo del pozo, de a poquito, escalando por el pozo. Antes estaba como que muy cómoda, estaba realmente muy cómoda en el fondo del pozo, depresivo. Es una forma de decir, digamos, un pozo, un bucle en el que no tenés motivación de nada y bueno, no me diagnosticaron depresión, es una forma de decir. Bueno, estoy saliendo, qué sé yo, del pozo y tengo nuevas perspectivas de la vida que siempre me gusta compartir cuando aprendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta documentar todos estos cambios, porque se me hace re flashero cómo realmente nosotros somos personas que en nuestra vida vamos a cambiar 3.000 millones de veces de forma de pensar. Y documentarlo me encanta porque yo en el futuro voy a ver esto y voy a decir, mira, en abril de 2026 Nata estaba pasando por esto. Y yo que soy una persona re nostálgica y me gusta mucho volver al pasado, me sirve mucho y me encanta documentar y punto, me encanta documentar mis viajes, mi vida y la forma de pensar que tengo en una cierta etapa de mi vida que después en el futuro cuando tenga 80 años, si sigue existiendo YouTube, que, mira, sinceramente, yo siento que cuando yo tenga 80 no va a existir YouTube. Pero bueno, cuando tenga dentro de 10 20 años, 30 si existe, puedo volver a estos videos y verlos. Entonces, cuestión. Antes yo era muy rígida, muy autoexigente, estaba muy lavada mi mente con la infoxicación de que a los 20 ya tenés que tener todo resuelto y yo veía en todas mis redes sociales cómo personas de mi edad estaban viajando, tenían autos, tenían casas, tenían todo. Obviamente eso te afecta a la larga. Yo a los 17, 18, 19 recompartía eso. Era como que yo me sentía muy fracasada porque estaba por cumplir 20 y no tenía nada, ni siquiera vivía sola. Entonces me sentía re fracasada. Bueno, cuando cumplí 20 todo cambió, dio como un switch y fue como que no es el fin del mundo. El día que cumplí 20 fue tipo, no es el fin del mundo. O sea, bueno, lo estoy empezando a sentir un poco otra vez porque voy a cumplir 21 en 3 meses. Una cosa de la edad, no sé, esto es producto de todas las redes sociales, todo el contenido que hay en redes sociales, todo que te lava la cabeza y te hace sentir un fracasado si vos a tal edad no sos tal cosa. Bueno, antes yo era muy rígida, ¿ok? Etcétera. Hoy en día, en este momento específico de mi vida, es como que quiero
A ver, yo no es tanto lo que hoy quiero hacer de mi vida, sino más bien lo que espero del futuro. Yo antes esperaba del futuro, un futuro en el que yo me mude a un edificio hermoso, viva en la ciudad, ahorre mucho, invierta mucho, construya una marca personal, trabaje mucho en las redes sociales, haga muchísima plata en la ciudad, ¿ok? Sin viajar mucho, ya iba a tener tiempo de viajar y tal, ¿ok? Hoy en día mis metas son distintas. Hoy en día realmente quiero viajar. Estoy a nada, ¿ok? A nada de dar el siguiente paso y decir, bueno, me voy con lo que tengo a viajar por el mundo. Yo no soy muy partidaria, la verdad, de eso. No digo que esté mal. A mí no me gusta, no es que no soy partidaria, sino que es un gusto personal. A mí no me gusta irme con poca plata en el bolsillo o sin una fuente de ingresos constante. Por eso mi mayor prioridad es lograr tener una fuente de ingresos constante que pueda provenir de mi computadora. Entonces yo puedo viajar con mi computadora y trabajar remoto en cualquier parte del mundo. Eso es lo que yo quiero, seguir trabajando mientras viajo. Y conocer muchos lugares. Creo que es el momento, ahora que tengo 20, es el mejor momento para viajar. Yo antes no pensaba así, obviamente, como les dije antes, que me concentraba más en, bueno, mis 20 son de construcción. Quiero irme, quiero viajar mucho. Y últimamente mi sueño, digamos, mi ideal de vida, ¿ok? Es yo a los 30, 35, antes me veía viviendo, no sé, en un edificio re alto, en una ciudad de primer mundo, lo que sea. Hoy me encantaría tener una casa en el campo, cerca de mi pueblo, cerca de mi familia. No sé, quiero tener la plata suficiente como para viajar y volver a mi pueblo. Vuelvo a mi pueblo, me quedo unas semanas, unos meses, lo que sea, y me pinto de colores otra vez. Eso es lo que más quiero en este momento. Poder digamos, tener la plata suficiente, hacer la plata constantemente, tener un negocio, un trabajo, todo a través de mi computadora que me permita estar cerca de mi familia, estar cerca del pueblo o en el pueblo, que es lo que más amo. En este momento, por lo menos, remil, quiero ir todo el tiempo al pueblo y, y viajar. Me faltan muchas cosas, obviamente, para viajar. Me faltan documentos, papeles, vacunas, tipo plata. O sea, como les digo, yo no quiero irme en ceros. Quiero ir con ahorros y con un ingreso estable todos los meses de un negocio digital, ponele. Un negocio o un trabajo que yo pueda manejar desde la compu. Entonces, en cualquier parte del mundo puedo seguir haciendo plata. Porque además yo me quiero ir a lugares como Japón, China, en los que no es tan barato vivir. Porque Japón es un lugar hermoso, pero yo no me quiero ir 15 días, yo quiero mínimo estar un mes ahí, ¿entendés? Y allá voy a hacer también voluntariados y lo que sea en los países donde vaya. Está re bueno lo de los voluntariados. Me copa mucho la idea de conocer personas nuevas. Muchas cosas que puedes ofrecer cuando haces voluntariado. Puedes ofrecer, no sé, yo podría ofrecer manejo de redes sociales, que soy CM. Podría ofrecer cuidado de animal. Un montón, lo que vos te imagines, hay. Cuidado de animales, cuidados de ancianos, cuidados de niños, no sé, cosas de huertas, cosas de tecnología. Cualquier habilidad que vos tengas, podés ofrecer en un voluntariado. Y eso me recopa. Entonces nada, quería como dejar como asentado para esta época de mi vida. Entonces en el futuro yo miro este video y la nota de ese momento pensaba así. Quiero una vida lenta. Ahora, para tener esa vida lenta, tengo que sentar el culo y trabajar. Porque para tener esa vida lenta, tengo que tener plata de más. Me tiene que sobrar lo suficiente la plata, tengo que ser libre financieramente como para no depender de un trabajo, como para no depender de unos horarios estrictos, marcados. Para tener esa vida lenta que quiero, tengo que sentar el culo y es algo que no me gusta, la verdad, agarrar la pala en la computadora en especial, pero yo ya lo viví y veo y lo sé, la cantidad de plata que puedo hacer, o sea, mi libertad financiera está en mi computadora, lo tengo más que seguro. Tengo que sentar el culo y buscar esa libertad financiera, conseguirla.
Esto es más un mensaje para mí, porque yo quiero esta vida lenta, quiero viajar, quiero la tranquilidad de viajar y no tener que estar preocupándome por la plata, estar preocupándome por, bueno, esto no lo voy a tocar porque tengo que pagar tal cosa. No, no me gusta. Personalmente es un gusto personal, no critico a nadie. Quiero que me sobre la plata y para eso que tengo que hacer es sentar el culo, realmente. Es lo que me falta. Y nada, tenía unas re ganas de hablar. Ya dije todo lo que quería decir. Es como que antes priorizaba una vida un poco más como de ciudad, edificio, tener mi auto. A los 20 ya quería tener mi auto. Dije a los 22, 23 tengo mi auto sí o sí. Después dije no, prefiero viajar. Bueno, pospongo nomás el auto que me quiero comprar. Viajo. Es algo que me re emociona. Me re quiero ir de mochilazo, pero con plata. No mochilazo tipo onda hippie que vas viendo de dónde sacas la plata. No. Y quiero ser amigos, quiero vivir. Me gustaría mucho vivir varios meses en algún país que me guste. Me gustaría. Eso. Me reencantaría vivir un par de meses en el sudeste asiático, volver, visitar a mi familia, qué sé yo. Si es necesario, si me queda cómodo más que nada. Si no, de ahí nomás me paso para la otra parte de Asia y me quedo otros meses más en China, otros meses más en Corea del Sur, otros meses más en Japón. Vivo por ahí un tiempo, después me quiero ir a Noruega, me encanta Noruega, Islandia. Vivir ahí unos, no sé, un mes, 2 meses. En cada país es suficiente para mí. A ver, si me quedase 2 meses, teniendo en cuenta que hay 193 países, creo, y no todos se pueden habitar, así que y no tampoco quiero ir a todos, reduzco a 150 por 2, 300. 300 dividido 12, bueno, no tengo idea. Pero no sé, vivir unos tiempos en los países. ¿Qué tengo que hacer, Nata, del futuro? Espero que vos estés orgullosa de la decisión que yo haya tomado cuando yo vea este video. Sentar el culo. Voy a agarrar y sentar el culo. Ni bien termino de grabar este video porque no puedo esperar más a que empiece lo divertido, sinceramente. No puedo esperar más a irme, a tomarme el palo. A tomarme el palo en modo bien, tipo, de chill, o sea, viajar. ¿Ok? Dale, listo. Eso era todo lo que quería decir, sinceramente. Estoy re feliz. Estoy haciendo cositas lindas en mi casa. Me encanta mucho esto, me encanta demasiado. Y bueno, velitas, tuki tuki tuki. Me encanta. Bueno, nos vemos. Espero que, no sé, que a alguien le haya servido mi charla motivacional, que en realidad es un mensaje para mí yo del futuro, ¿no?